Dios me le bendiga y Dios le guarde en esta mañana preciosa. Una vez más, estamos aquí en la ciudad de Florida, transmitiendo eh, 20 minutos con las escrituras con el hermano Esteban Suárez, 20 minutos con las escrituras, escudriñándolas, porque ellas son, en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. En el día de hoy yo no quiero concluir el tema de la oración. Estuvimos hablando de la oración incorrecta, o la actitud incorrecta, la actitud correcta. Estuvimos hablando de los 7 pasos de la oración, las 7 vueltas de Jericó. Estuvimos hablando de todo ese tipo de cosas, pero en el día de hoy no, yo quiero hablar de algo un poquito más diferente antes de concluir con el tema de la oración y entrar en otros temas. Y es de que queremos primero compartir algo de la escritura con usted tocante a esto que vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de la oración. El tema va a seguir de la oración, pero algo diferente que no hemos tocado anteriormente. Y queremos compartir las escrituras en el capítulo 37 del libro de los Salmos. Capítulo 37 del libro de los Salmos. A una serie de cosas de que es necesario que nosotros entendamos en este día. Y es que Dios estableció la oración como un medio de comunicación entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. Hay una serie de factores que interrumpen esta comunicación. Hay una serie de factores que no dejan que nosotros escuchemos la voz de Dios. La oración, una de las cosas que quiero establecer en este día es que la oración es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. Que es un diálogo, bueno, una comunicación entre dos personas, una conversación entre dos personas, donde nosotros hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. Dios tiene diferentes formas de hablar, pero Dios nos habla a nosotros. Yo he escuchado la voz de Dios en diferentes formas. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar tocando una de esas formas y diferentes maneras de cómo Dios habla con nosotros. Pero es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Por eso que el tema de este estudio es la necesidad de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es necesario escuchar la voz de Dios? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso número 17, que la fe viene por el oír y el oír que su palabra. Necesario oír la palabra de Dios, es lo que produce fe en nosotros para poder creerle todo lo que Dios ha prometido. La Biblia dice en el libro de Isaías que por el mundo entero salió su voz y ha llegado hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Ese es el problema. No todos han escuchado la voz de Dios. Y yo le decía anteriormente que hay diferentes razones, diferentes motivos por el cual uno ha escuchado la voz de Dios. Mucha gente lo que andan no escuchan la voz de Dios porque andan buscando oír lo que ellos quieren escuchar, lo que es agradable a su oído. Eso es una de las razones. La Biblia llama eso endurecimiento de corazón. Por eso la Biblia dice, si oyeras hoy la voz, si oyeras hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Eso, endurecer el corazón a la voz de Dios es una de las cosas que no nos permite creer en Dios y no nos permite, porque no nos permite escuchar lo que Dios tiene o oír lo que Dios nos tiene que decir a nosotros. La gente, vuelvo y repito, andan buscando oír o escuchar lo que ellos quieren escuchar. Lamentablemente, los pensamientos de Dios son contrarios a nosotros y sus caminos son completamente diferentes a los nuestros. Así que la mayoría de las veces Dios lo que nos tiene que decir a nosotros es lo que nosotros no queremos escuchar en ese momento. Eso endurecemos el corazón a la voz de Dios. Y al endurecer el corazón a la voz de Dios, no permitimos que la palabra de Dios produzca fe en nosotros para poder creer en las cosas que Dios nos ha prometido. Otras razones por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios muchas veces es porque los trajines, la turbación, la ansiedad, a ver, los traje el correteo de esta vida, demasiado apurado, ¿no? ¿Verdad? Vivimos un mundo que está corriendo, está atómico, una cosa tremenda. Y es una de las razones por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios, no sacamos tiempo para escuchar la voz de Dios. Y espero que usted me siga lo que estamos tratando de establecer en este día. Así que es necesario, es importante escuchar, es más necesario a lo mejor la palabra, es necesario escuchar la voz de Dios porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es necesario hablar con Dios, es importante hablar con Dios, pero es importante también hacer silencio. De eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy, del silencio para poder escuchar la voz de Dios. La turbación, el ajetreo,
mucho ruido, no, mucha interferencia no nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios. Así que es necesario que nosotros hagamos silencio para poder escuchar la voz de Dios. Hacer silencio y esperar. Hacer silencio y esperar. Es parte también de la oración. Más, yo me atrevo a decir que es una de las partes más principales de la oración, porque es importante, vuelvo y repito, que Dios nos hable, pero más importante, nosotros hablar de Dios, pero más importante es que Dios nos hable a nosotros. Así que otra cosa que también que me viene a la mente ahora que nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios es cuando nuestra alma está turbada. Y de eso es lo que yo quiero estar hablando en el día de hoy. Yo quiero estar hablando el día de hoy acerca del rey David. Y por eso le voy a invitar a usted que abra su Biblia en San Juan. En San Juan no, en el Salmo 37, en el verso número 7. Mira como David dice, guarda silencio ante Yahweh y en él y espera en él. Guarda silencio ante Yahweh y espera en él. Así que el tiempo de espera y el silencio son sumamente importantes, son cruciales para poder escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que trae turbación no solamente es la ansiedad, no es verdad, por eso es que este caminar es un día a la vez. El exceso de preocupación por lo que vamos a comer, cómo vamos a pagar la renta, cómo están las cosas, ¿tú me entiendes? Eso es una de las cosas, pero también la turbación de nuestra alma cuando ocurren eventos fuertes en nuestra vida, especialmente en medio de la familia. Las cosas que suceden fuera a nosotros quizás nos afectan y nos duelen y todo ese tipo de cosas y quizás logra turbar algunas almas, nuestra alma de cierta manera, pero las cosas que más nos duelen, las cosas que más nos turban a nosotros son las cosas que pasan en medio de la familia. Y escogí a David para hablar de esto porque David como rey fue tremendo, el mejor, pero como ser humano no fue el mejor. Como padre no fue el mejor. David tomó muchas malas decisiones en su vida, como también la tomamos nosotros, y acarrió las consecuencias de sus malas decisiones, también como nosotros hemos tenido que experimentar las consecuencias de las nuestras. David destruyó una familia, la familia de aquel hombre Usía, que él prácticamente premeditó su muerte, lo mató, lo mandó a matar para quedarse con su esposa. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No eso de karma y de eso, yo no creo en nada de eso de karma. Yo lo que creo en lo que dice la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso sembrará. Y David experimentó la consecuencia de sus malas decisiones en medio de su familia. Como él destruyó una familia, su familia Dios también la destruyó. Sí, él tuvo unos conflictos familiares tremendos. Él tuvo un hijo que se llamó Amón, que violó a su hija Tamar. El hermano de Tamar, Absalón, hijo de David también, guardó silencio por un año, pero estaba premeditando la venganza. Y cuando el hermano se había olvidado, lo invitó a cenar en su casa, hizo un banquete en su casa, y cuando ya le había dado suficiente vino y vio que el hombre estaba borrachito, lo mató ahí mismo. Eso le partió el corazón a David. Pero David, escuché esto, pero David no juzgó con justo juicio lo que su hijo había hecho, que violó a su propia hija. ¿Tú ves? Y entonces Absalón, al ver que su padre no había hecho nada, entonces él tomó la venganza por sí mismo. También David experimentó de que su hijo Absalón se levantara en contra de él. Dice que Absalón se acostó con todas las concubinas de David en las azoteas del palacio a plena luz del día. Imagínese, amado. Eso le partió también el corazón a David, pero también Absalón se levantó en contra de David y usurpó el reino de Israel, y David tuvo que salir huyendo del lugar donde Dios lo había establecido. Dios lo estableció a él como rey de Israel y tuvo que abandonar el reinado porque su propio hijo, escuché esto, su propio hijo se levantó en contra de él y él tuvo que salir huyendo. Y le cuento esto porque el Salmo este que acabamos de leer, el Salmo 37,
fue un salmo que David escribió estando viviendo esos momentos, esas experiencias. Su alma estaba agobiada, su alma estaba turbada. Y él dice claramente en este Salmo 37, en el verso número 7, dice, guarda silencio ante Yahweh y espera en él. El Salmo 62 también David lo escribió en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Y mira como dice en el Salmo 62, alabado sea el Salvador en este día. Dice, en Dios, ese es el verso 1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente mi alma hace silencio, está acallada mi alma. Dice, en Él esperaré, dice, porque de Él viene mi salvación. La salvación viene de Jehová. Pero hay que esperar, y muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿no verdad? Y tomamos malas decisiones. Cada vez que uno se desespera, toma malas decisiones. Pero Él nos aconseja aquí en su palabra que solamente en Él está callada mi alma. Es el alma la que se turba. Es por eso que cuando Marta y María invitaron a Jesús a cenar, dice que Marta estaba trabajando y trajinando en la casa, tratando de complacer, que todo salga bien, tú me entiendes, para que Jesús estuviese contento. Pero María hacía todo lo contrario. María estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y Marta se quejó y le dijo a Jesús, pero no tenga cuidado de mí, que mi hermana me deja hacer, estés haciendo todos estos trajines yo sola. Jesucristo le dijo, Marta, Marta, tú vas y afanada estás con muchas cosas, o afanada y tú vas a estar con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y qué es lo necesario? Es oír su palabra. Y María acogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que es necesario escuchar la voz de Dios, porque vuelvo y repito, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios. Ahora, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. La profecía es uno de los ministerios, uno de los 5 ministerios que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de ella. Dice que en el principio Dios, en la antigüedad, Dios le habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero que ahora en estos posteriores tiempos nos viene hablando por medio de su Hijo. Ya ve, y es su Hijo, la voz que nosotros necesitamos escuchar en este tiempo. Su Hijo. La Biblia dice también en San Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que existe hubiese sido hecho. Y Él era la luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo. O sea, desde el principio Dios habló, y mientras Dios hablaba, las cosas se formaban. Pero ¿qué salía de la boca de Dios? Su palabra. Su palabra es poderosa. No retornará atrás vacía, sino será prosperada en todo aquello por lo cual Dios la envía. Es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios, especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo en esta hora. Porque hay muchas voces, pero es necesario escuchar la voz de Dios. Isaías dice claramente que también una de las razones por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios es porque nuestras iniquidades, nuestra maldad. Isaías 59, capítulo 1 y 59, versículo 1 y versículo 2 dice Isaías que nuestras iniquidades, ya ves, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Nuestras iniquidades, incluyendo yo mi persona, han hecho que división entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, una interferencia. Y cuando hay una interferencia, usted sabe que a veces usted va escuchando una emisora en el radio y en un momento y entra otra voz, eso es lo que pasa, eso es lo que es una interferencia, cuando otra voz, alabado sea la gloria de Dios, que no es la voz de Dios, se mete en medio de la relación contigo y con Dios. Otra cosa es el pecado, ahí mismo lo dice en el verso número 2 de Isaías capítulo 59, dice, y nuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro de nosotros, ¿para qué? Para no oír nuestras oraciones. Así que es importante, alabado sea el Señor en este día, entender esto, que nuestras maldades, nuestros pecados hacen separación, hacen interferencia entre Dios y nosotros, y nuestros pecados hacen que Dios esconda su rostro de nosotros.
Alabado sea el Señor en esta hora. En Salmo también en 99, verso 6, hay un ejemplo y el salmista comienza diciendo: Moisés, Aarón y Samuel invocaron a Yahweh y él les respondía. Dios les respondía. Dios escuchaba su oración y Dios les respondía. También Dios también nos responde a nosotros, pero es necesario sacar tiempo. A veces uno se tira a orar y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar 2 horas, 3 horas, Dios esperando y diciendo: oye, pero cuando este se va a callar, porque tengo algo que comunicarle, tengo algo que decirle, pero él no me deja hablar. Entonces ya no es un diálogo, es un monólogo que usted estableció con Dios en esa hora. Es por eso que también Job dijo claramente en el capítulo 33 que de una o dos maneras habla Dios a los hombres. Dice, una por medio de sueños y otra por medio de visiones, ¿tú me entiendes? Entonces dice, cuando el hombre cae sobre su lecho, dice que ahí llega Dios y le habla al oído del hombre y le revela su consejo. Así que es necesario sacar tiempo para escuchar la voz de Dios. Es necesario dejar de hablar. Dice que cuando vayas a la casa de Dios, el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, dice que cuando vayamos a la casa de Dios, tú me entiendes, guardemos nuestros pies de estar hablando prontamente, sino que, tú me entiendes, sacamos más tiempo para poder oír lo que Dios tiene que decirnos, para escuchar la voz de Dios, para oír. Dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Pronto para oír, tardos para hablar. Pero nosotros hacemos lo contrario. Es necesario, amado, y es por eso que yo quiero hablarle en este día de esto. Le hemos estado comunicando de esto. No quiero cerrarle este tema de la oración, dejarle decirle esto. Hay una serie de razones, una serie de factores que impiden que nosotros escuchamos la voz de Dios, pero una de ellas, y yo creo que es una de las más importantes, es que no sacamos tiempo, no hacemos silencio, no esperamos. Salmista, vuelvo y repito, lo dijo claramente en ese salmo que acabamos de leer, en el salmo número 37, en el verso número 7. Busque su Biblia, lea, porque le estoy dando cita bíblica. Ya ve, le estoy dando cita bíblica. Él dice, guarda silencio ante Yahweh y espera en él. En el 62, en el Salmo 62, verso 1, dice, solamente en él está callada mi alma. Solamente en él está acallada mi alma. En él esperaré, porque de él viene mi salvación. Así que es importante, espero que usted haya entendido lo que hemos hablado en este día. Cuando usted ore y hable con Dios, desahóguese, derrama su alma delante de la presencia de su Dios, pero saque tiempo para hacer silencio y espera ahí en silencio, ¿tú me entiendes? Para que Dios nos hable a nosotros. La Biblia le dice en el libro de Apocalipsis también, alabado sea el Señor, que si alguno oyera la voz de Dios, si alguno oyera su voz, no endurezca vuestros corazones. Ya les dijimos que también esa era una de las razones por las cuales Dios nos habla y nosotros no escuchamos, porque este mundo que nosotros estamos viviendo lo que quiere oír lo que a ellos les conviene. Prestan oído a lo que ellos quieren escuchar, pero no a lo que Dios nos tiene que decir. Y Dios nos está hablando en estos tiempos por medio de su Hijo. Esa es la palabra de Dios. Este libro negro que está aquí. Dios nos viene hablando por medio de su Hijo. Esta es la palabra de Dios ahí revelada. Dios nos viene hablando por medio de su palabra. Dice que le habló a nuestros padres en el principio por medio de la profecía. Dios sigue, el ministerio profético sigue en acción. Son uno de los 5 ministerios que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de la misma. Importante. Profetizar es hablar de parte de Dios. Últimamente, cuando vamos a los servicios, ese tipo de cosas, se han hecho como más bien un club social. La gente llega a la iglesia y las mujeres le dicen una a la otra, ay, pero qué vestido más lindo, ¿dónde lo compraste? Una dice, no, yo lo compré en Walmart. La otra dice, ay, pero qué lindo está, yo creo que yo lo vi en Macy. Y la otra, no, yo lo vi en Marcha. Y se forma ese tipo y los zapatos, ay, pero qué lindo, los compré en Jesse Pérez. Y todo ese tipo de comunicaciones. Eso es un club social. Y los hombres por igual. Oye, perdió Argentina. Ahora que está esto de la Copa Mundial de Fútbol. Perdió Argentina 2-1, Messi no hizo nada. Y todos esos son los temas. Pero pasamos por alto que dice la Biblia que cuando vayamos a la casa de Dios,
estemos más pendientes para oír la voz de Dios. Y Dios nos habla, todavía Dios sigue hablando. Todavía Dios sigue hablando, todavía no se ha cortado. Isaías 59, verso 1, todavía no se ha cortado el brazo de Jehová. Ni su oído se ha grabado para oír nuestras oraciones. Es necesario orar a Dios, pero es necesario que prestemos atención a lo que Dios nos tiene que decir a nosotros. Así que cuando usted esté en turbación, cuando usted esté experimentando, amado, esos momentos como David lo experimentó, conflicto en medio de la familia que abate tu alma, ¿no es verdad? Que tu alma queda abatida, esos son los momentos en que tú tienes que seguir el consejo espiritual, el consejo que está escrito en la palabra para ti y para mí, porque toda la palabra fue escrita para nuestra edificación, para nuestro consuelo. Para esos momentos, tú me entiendes, la palabra es refrigerio. La palabra es río de agua viva, es como que corre por nuestro ser. Necesitamos esa palabra en nuestras vidas. Necesitamos que esa palabra haga la obra, porque la Biblia dice que su palabra no retornará atrás vacía, sino será prosperada en todo aquello por lo cual Dios la envía. Ya han pasado ya los 20 minutos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido su hermano Esteban Suárez, 20 minutos con las escrituras, escudriñando las escrituras, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Pero el Señor dijo también que oigamos su palabra. Una de las verdades que dijo María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná de Galilea, fue esa. Cuando el vino se acabó, fueron quejándose donde ella, y ella fue a donde estaba Jesús, y Jesús le dijo: pero ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo, aún no ha llegado mi hora. Pero ella le dijo a aquellas personas que la estaban perturbando, le dijo: ¿tú sabes qué? Hacer todo lo que Él os dijere. Hacer es una verdad tremenda, una revelación tremenda que dijo María. ¿Por qué, amado? Porque eh, cuando uno hace lo que Jesús nos dice que hagamos, ocurren los milagros. Y ese fue el primer milagro de Jesús. ¿Cómo sucedió? Porque ellos escucharon la voz de Dios y sucedió el milagro. La hora es y la hora viene en que aún los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan resucitarán. Alabado sea el Señor en esto. Ahora es por eso que Lázaro resucitó entre los muertos, porque Jesús lo llamó y él escuchó la voz de Jesús cuando Jesús se paró delante de su tumba después de 4 días de muerto y dijo: Lázaro, sal fuera. Dios le bendiga, Dios le guarde, y a escuchar la voz de Dios. Haga silencio y espere en Él, porque solamente en Él nosotros alcanzaremos lo que necesitamos para seguir caminando en este caminar. Hacer todo lo que os dijera que haga. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta la próxima.